Pasamos a la siguiente presentación a cargo de Luis Fernández Sanz, que nos hablará sobre certificación de competencias digitales y su conexión con el DICOM y el IDSI. Luis es catedrático de universidad del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Alcalá. Es presidente del CEPIS, que es el European Council of Professional Informatics Societies. Es el único experto oficialmente contratado para el desarrollo de las 3 principales referencias de competencias en el ámbito digital de la Unión Europea: la clasificación laboral europea ESCO, ocupaciones tecnológicas, el estándar EN 16234 del e-Competence Framework y el marco de competencias digitales DICOM 2.2. Vamos, todo un experto en la materia. Así que yo me callo y que hable Luis. Luis, cuando quieras. Perdón, muchas gracias. Entiendo que se me oye bien. Bueno, pues sobre todo, pues cómo no, agradecer que se contara conmigo y además con la compañía de estos dos ponentes también de lujo que tenemos. Entonces, bueno, no quiero extenderme mucho más. Los agradecimientos sabéis que los tenéis y voy a empezar cuanto antes. Bueno, en efecto, estoy ya compartiendo mi presentación. Es realmente difícil presentar solo el IDSI sin tratar de vincularlo a otros conceptos. Y bueno, lo siento, voy a dar un poco también visión personal porque es muy complicado. De hecho, el IDSI no tiene todavía el informe final, entonces no vaya a ser que digamos cosas que después haya que arrepentirse de ellas, ¿no? Bueno, lo primero, muy rápidamente, CEPIS, ¿qué es? CEPIS es la Confederación Europea de Sociedades Profesionales de Informática y, en efecto, pues trabajamos desde hace ya mucho tiempo. Se creó en el año 89 a partir de 9 sociedades europeas y ahora mismo pues tenemos representación en 29 países. Bueno, esto es muy rápido porque lógicamente no siempre todo el mundo conoce esta entidad. Pero, ¿qué son las habilidades digitales, la competencia digital y demás? Bueno, pues teóricamente la definición, y viene del diario oficial de la Unión Europea, en la recomendación sobre las competencias claves de aprendizaje permanente, la competencia digital, aparte de lo que dice UNESCO, que son habilidades para usar los dispositivos, las aplicaciones de comunicación, de redes, pues incluye una serie de aspectos que lógicamente nuestros marcos también están siguiendo, puesto que en cierto modo define la utilidad que al final se está buscando con el uso de la tecnología, ¿no? La alfabetización en información y datos, el uso seguro, la comunicación, el uso de los medios, propiedad intelectual, en fin, nada que estoy descubriendo ahora. Bueno, y la competencia digital en la Unión Europea, pues realmente hasta ahora todavía no hay ningún esquema de certificación o acreditación que sea común, que sea aceptado y demás. Y precisamente esa es la razón por la cual en algún momento la Comisión Europea y en general la Unión, no entendiendo solo la Comisión, sino la representación de los estados, pues dicen, oye, nos vendría muy bien poder tener algo que en otros ámbitos como la educación superior, sabemos también los que estamos en educación superior que no es perfecto, pero bueno, se han establecido también algunos mecanismos, ¿no? Existe un marco, en efecto, DigiComp, para definir la competencia digital en el ámbito de los ciudadanos en general. Claro, se ha promovido como referencia final de la Unión Europea para mejorar ese entendimiento transnacional, porque al final, ¿qué es lo que nos ocurre? Tenemos múltiples países, no, múltiples sistemas, lógicamente. La regulación política lo que quiere es
que haya movilidad total, no haya barreras para que todos colaboremos. Y claro, a veces no hay barreras, podemos pasar solo con nuestro DNI de un sitio para otro, nadie nos para por aquí o por allá, no nos ponen barreras, pero a falta de entendimiento crea unas barreras un poco sutiles, ¿no? En ese sentido. Obviamente este marco está inspirado en el EQF, como no podía ser de otra manera, pero como tal marco no indica los mecanismos para certificar. Y como tal marco, ya lo veremos, pues suele marcar precisamente un esquema muy genérico, muy flexible, lo cual es muy útil, pero tampoco te da la solución automática y mágica para todo. Por lo tanto, los detalles operativos, muchas veces directos, como para llegar al nivel certificación, no están en el marco. Y esto también, en cierto modo, pues es algo que María Jesús ha comentado antes y va a surgir en distintos instantes. Hay que desarrollar para implementar realmente todo. Bien, aunque todos lo conocéis, pues ¿por qué no? Un pequeño repaso, ¿no? Digicom 2.2, esta habilidad de los usuarios añade unos 260 ejemplos frente a lo que era la versión 2.1. Eso está permitiendo, por lo menos conceptualmente, una interpretación más homogénea de lo que es la formación y la evaluación. Este es el marco. Esta es una imagen que me he creado yo mismo, ¿no? Para que lo resumamos rapidito. 5 áreas, 21 competencias, 8 niveles, aunque después se pueden reducir a 4 en su caso. Y lógicamente lo que sí se ha decidido es que debería ser la base para certificaciones, para el sello de calidad y demás. Normalmente se va a restringir a los niveles 1 y 6 porque, bueno, ahí, y después lo comentaré, pues hay cuestiones en el 7 y 8 que, bueno, pues a lo mejor no son tan fáciles de resolver como en los otros niveles. Bien, claro, hay algunas características y limitaciones, y esto es un poco personal, en cierto modo, después de trabajar en distintas ocasiones. Y es que, primero, quizás la gente puede decir, bueno, pues si hay 5 áreas, todas son de un mismo nivel de sofisticación o de amplitud, y nadie está diciendo nada de esto. Lo mismo con las competencias. Los niveles de cualificación pues no están definidos a lo mejor con tanta precisión como otros elementos del marco. Y quizás en el futuro, bueno, pues sean un tema operativo que hay que resolver con más precisión. En efecto, competencia se define como conocimientos, habilidades y actitudes que se ponen en práctica para resolver situaciones prácticas. Entonces, claro, en cualquier caso no pueden quedar en un nivel muy abstracto, tienen que tratar de orientarse al ámbito práctico. Hasta esta versión 2.2, donde hay muchos ejemplos, yo creo que todos hemos visto, o por lo menos yo, es mi sensación, de que en el pasado hemos visto interpretaciones como muy amplias de lo que podría ser una misma competencia o un mismo elemento del marco. Y claro, esto no es que sea malo, porque hemos dicho flexibilidad, etcétera, pero quizás ha creado confusión. Y entonces eso también es algo que de alguna manera la Comisión Europea y la Unión Europea quieren tratar de resolver, ¿no? Y como decía, los niveles 7 y 8 pueden ser realmente altos, depende de esta interpretación. Y están en esa frontera extraña y difícil, borrosa, con los niveles más bajos de cualificación profesional informática. Por otra parte, tenemos un estándar, que es el EN 16234. Y quizás, a lo mejor, es que en Digicom esto no estaba tan orientado a que colisionara con los profesionales de informática, sino con esas cosas que llamamos profesionales híbridos, donde muchas veces no sabemos
Si es una persona que viene de la tecnología, que se ha especializado en un campo, o alguien de un campo que ha tenido esos valores muy altos. ¿Y el biotecnólogo qué es? ¿El biólogo que sabe mucha tecnología o el tecnólogo que se ha especializado mucho en biología? Buena pregunta, no la voy a resolver. Bien, conocimientos, habilidades y actitudes. Lo ha dicho antes. Y estoy tomando unos ejemplos también, ¿por qué no? Vamos a gamificar un poco esto. ¿Y esto qué es? Activar la autenticación de 2 factores para los servicios importantes. Conocimiento, habilidad o actitud. ¿Y en qué competencia estamos? Para mí estamos en la 4.1 y es una habilidad. Estar dispuesto a considerar prácticas seguras, como no usar a lo loco las wifi abiertas y demás. ¿Qué podría ser? Pues seguramente una actitud, también en la misma competencia. Saber identificar correo sospechoso que intenta obtener ahí información sensible. Bueno, quizás es más un conocimiento, porque solo identificas. Comprobar el tipo de datos y funciones a las que accede una aplicación móvil. Una habilidad de protección. Centrarse en evitar un impacto, protección, etcétera, y es una actitud. Saber el comercio electrónico y entrega de bienes que tienen un posible impacto en el medio ambiente, pues un conocimiento sobre protección. He ido muy rápido porque lamentablemente no tenemos como para hacer un juego, pero hubiera sido interesante saber qué es lo que hubiéramos identificado. ¿Y por qué lo he hecho? Porque va a estar muy curioso también saber qué procedimientos conseguimos para mapear de verdad lo que puedan proponer en pruebas, certificaciones, en lo que sea. Cualquiera de las propuestas con lo que dice el marco. Y si esto es difícil, vámonos a los niveles. Normalmente es bastante complicado porque no está tan definida. Ejemplos. Comprender que los programas producen datos de salida dependiendo de los de entrada y que diferentes entradas suelen producir diferentes salidas. Uf. ¿Y esto a qué nivel es? ¿El 3, el 4 o el 1? No lo sé, a lo mejor los verbos en algún momento o algún otro indicador nos puede servir. O es un nivel 3 en competencia programación. Identificar la IoT y la tecnología móvil con la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. ¿Esto qué puede ser? Identificar, pues nos puede dar alguna idea, pero tampoco es totalmente seguro. Un nivel 2 de competencia 5.1, un nivel 2 de competencia 4.2. Va a ser un reto interesante. Por eso me estoy moviendo un poco hacia adelante, de decir también, aparte de todo lo interesantísimo y preciso que ha comentado María Jesús, que vamos a tener retos en la implementación. Bueno, algunos nos hemos dedicado ya a ir recopilando toda la información para hacer procesamiento sofisticado de todo lo que dice ahora mismo Digicom 2.2, porque estamos previendo un montón de retos y desafíos para todo esto. Y claro, había comentado antes, pues hay un estándar en efecto profesional y Competence Framework. ¿Para qué? Para demostrar la competencia, pero en el ámbito profesional informático. Define 4 dimensiones, 5 áreas, 41 competencias, 5 niveles de cualificación y ejemplos de competencias o habilidades y conocimientos. Este es el esquema muy sencillo, digamos. Los niveles se definen en función de la complejidad, la autonomía y el comportamiento que requiere poderlo ejercer. Y bueno, pues no todos son significativos para hacer todo. Hay elementos transversales y hay también, ¿por qué no?, definidos ya hasta 30 perfiles profesionales ya en el propio anexo del estándar. Y os puedo decir que se están generando más, algunos en documentos estandarizados
y otros a partir de proyectos y demás. Nosotros mismos hemos definido para Smart Cities en un proyecto recientemente. Y no, permitidme solo un momentito, no así diciendo, oye, nos parece bien esto y esto. No, no, recogiendo un montón de datos y haciéndolo como hay que hacerlo. Bueno, ¿y esto por qué? Porque como os decía antes, algunas de las cosas que están ahí en nivel 1 a veces son tan parecidas a las de nivel 8 de Digicomp que no sabes dónde quedarte. Esto en un proyecto con el partenariado europeo de la Europa del Este, afortunadamente antes de los conflictos que ha habido por allí, sí se hizo ya un pequeño puente y lo han estado aplicando, pero esto habrá que llegar también. Y ahí, como representante de CEPIS, que somos los profesionales, también nos preocupa que se haya una confusión al respecto. Bueno, ¿y qué más? Por fin, el EDSC, el proyecto. Lo que se declara es muy claro. Transparencia y reconocimiento mutuo, como decíamos antes. Para que, en efecto, alguien que me da lo mismo, Estonia, Croacia, oye, me está diciendo que puede ofrecer una capacidad, una cualificación y que los demás comprendamos qué es lo que significa y en su caso le abra puertas o le evite barreras para empleo o para oportunidades. Lógicamente, gobiernos, empleadores, educadores, etcétera, van a estar involucrados en la opinión sobre esto. Va a permitir que las personas evidencien. ¿Por qué decimos evidencien? Porque, sinceramente, esto a veces también pasa con los MOOC y los Massive Online Courses. Dices, oye, ¿cuánto puedo aprender? Pero lo cierto es que después el empleador dice, ah, que tú has hecho uno, pero ¿has demostrado algo? ¿Has tenido algún resultado? No, no, que yo lo he hecho. Ah, muy bien, vale, me quedo con la idea. No les proporciona mucha garantía. En la educación reglada, pues tenemos exámenes, trabajos, etcétera, y hay evidencias de que una persona permite dar una cierta garantía. Y obviamente, como ha dicho María Jesús, no se busca crear el nuevo mega certificación ni nada parecido, sino simplemente complementar. ¿Y qué es lo que vamos a complementar? Bueno, esto no es mío, es del propio EDSC, ¿de acuerdo? Y este es el panorama que tenemos actualmente de que hay, en efecto, propuestas de certificación funcionando en la Unión Europea, 27, 3 internacionales, 11 con componente internacional, algunas de las anteriores con algunos transnacionales, otros con la combinación de varios y en concreto en España tenemos los regionales. Hay varios esquemas para elegir en muchos de los países y todo esto son datos del propio estudio que está haciendo EDSC, el proyecto, con los consultores y con todo el equipo. Y bueno, aquí tenéis una tabla que tampoco vamos a comentar, está tomada lógicamente también de sus resultados. Y bueno, la gran mayoría están alineados ya con Digicomp, por lo menos en lo que se declara y lo que tratan de demostrar con pequeños análisis, estudios, o, bueno, diagramas, etcétera. La mayoría está trabajando con esos 3 primeros niveles que serían los del 1 al 6 que hemos dicho antes, aunque algunos también intentan subir a los del 7, 8 y o utilizan los niveles 1 a 8 o los resumidos que son 4, que es irlos tomando de 2 en 2, básico, intermedio, avanzado y especializado. Bueno, este es el panorama. ¿Y cuál es la propuesta previsible? ¿Por qué previsible? Porque no tenemos el informe final. Incluso aunque lo tuviéramos, después alguien tiene que decidir en qué se va a implementar
Y ahí los Estados miembros y otros, digamos, otros interlocutores tienen que terminar de tratar de llegar a un consenso de implementación. Lo que se está buscando es un sello de calidad complementario y voluntario para lo que ya hay en el mercado o lo que pueda venir en el futuro, pero no es que se vaya a proponer nada nuevo. Vinculado a cumplir una serie de requisitos, algunos de los cuales se ha comentado en la presentación de María Jesús, porque además son coherentes con lo que se está haciendo tanto en el ámbito nacional como en el ámbito europeo. Que la carga para los proveedores de certificación sea razonable. No les vamos a tratar de pedir ahora cosas que, bueno, les obligaría a reconvertir todo. Con un mínimo gobierno de la acreditación, es decir, que esto de cómo se acredita uno como certificación de calidad, pues bueno, esté medianamente coordinada, controlada, etcétera, con transparencia, etcétera, etcétera. Y lo que parecen requisitos claros, que son muy poquitos, porque si no nos meteríamos en un, bueno, pues, en una presentación muy, muy larga, es, como ha dicho María Jesús, mecanismos antifraude, antifalsificación, mucha claridad, mucha transparencia, que no haya dudas, porque eso sería pues casi la muerte de este tipo de iniciativa. Que haya procesos para garantizar la validez, la justicia en los resultados, la fiabilidad o las pruebas apropiadas. Se ha mencionado ISO 17024, que es una norma ya existente en certificaciones de personas, que es totalmente aplicable, a pesar de que hemos tenido algunos debates a nivel nacional incomprensibles para mí en ese sentido. Resultados de aprendizaje. ¿Por qué? Porque si no lo expresamos así, que en cierto modo es un poco el estilo de Digicom, después cuando intentemos hacer el mapeo ya nos olvidamos. Por lo tanto, si expresamos muy claramente como resultados de aprendizaje, aquí hay debate también en cuál es la expresión, si son learning outcomes, learning outputs, en fin, pero bueno, importante que esté muy claro, muy expresado. Y el mapeo Digicom, pero como habéis visto antes, estará muy bien saber cómo se termina haciendo para que sea fiable o transparente, no sé cómo llamarlo. Accesibilidad, sí, no podemos excluir. Y menos cuando la propia Unión Europea ha dicho que va a seguir una serie de directivas relacionadas con esto. Entonces es absurdo. Inclusión en distintos ámbitos. De tipo social o económico, que podríamos decir, incluso de barreras geográficas. Es decir, va a ser posible que en vez de tener que desplazar a un centro, a lo mejor la gente lo pueda hacer a distancia. Podría ser una eliminación de barreras. Pero para otros casos es lo contrario. Es que no tengo el equipo ni la comunicación, pero sí que tengo centros a los que acercarme y demostrar que sí lo puedo hacer. Entonces, hay muchas soluciones, muchos ámbitos. Y he puesto cómo, porque accesibilidad, mira que lo otro es complicado, pero accesibilidad, y ahí un poco como profesionales de la informática metemos un poco de puntilla. No es para todos comprobar la accesibilidad. Es una disciplina con sus requisitos y por lo tanto sería mala cosa si no lo ajustamos bien. Y solo os voy a presentar, y ya estoy enfilando la parte final de la presentación, que nosotros como CEPIS, que tenemos un grupo de expertos de Digital Skills Policy, pues bueno, dijimos que quizás era recomendable para tener un sistema ideal y viable en general. Lo transmitimos al equipo, lo hemos transmitido de distintas maneras, pero en efecto coincidíamos resultados de aprendizaje o similares porque solo así se va a poder mapear o reconocer con facilidad. Bueno, ahí he puesto uno que es hay 1000 ejemplos, es lo primero que tenía a mano, ¿de acuerdo? Comprobar conocimientos, ahí es fácil, entre comillas, porque bueno,
preguntas incluso de opción múltiple, etcétera, etcétera. Pues es fácil, más o menos puedes tener una cierta garantía de que la persona está demostrando esos conocimientos. Habilidades. Aquí quizás hay un poco más de crítica, ¿no? Tiene que ser práctico y no tanto simulado, porque es que si no parece que estamos en un entorno como de torre de marfil. Entonces, quizás que te abra incluso una aplicación y te obligue a hacer algo y te chequee el resultado, da lo mismo que sea una aplicación, que sea una web donde tiene que hacer algunas cosas y se chequee que realmente se trabaja ahí. Y no tanto pues algún simulado y demás, que eso lo podemos hacer, iba a decir, casi cualquiera. Sabemos las preguntas de clica en este área, que hasta ya las librerías para hacerlo están muy fáciles. Las actitudes, en efecto, hay mucho debate. No se sugiere que al final se implementen mucho, pero bueno, a lo mejor el conocimiento de cuál es la actitud apropiada, incluso con una opción múltiple, podría aplicarse. Que sea modular y flexible, no es todo o nada, aunque haya unos mínimos y unos umbrales. Que sea lo más simple posible, pero como decía Einstein, simple, pero no más simple de lo que es posible. Presencial, a distancia, inclusivo, con facilidades, etcétera, etcétera. Accesible. Independiente de la formación, es decir, no es tú tienes que hacer una formación y entonces puedes presentarte a certificación. No, yo ya sé, yo solo quiero demostrar algo. En general, para lo que no es educación reglada, que sí que está acreditada con una serie de garantías que sus procesos están correctos, quizás en otro tipo de formaciones donde el proveedor no suele estar acreditado, pues sí es bueno que quizás haya un rendimiento de cuentas. Que yo te he formado en tal habilidad. Bueno, hay una persona o una entidad independiente del formador que ratifica que tú has alcanzado el nivel. Esto podría ser una carga adicional, pero se está haciendo en otros ámbitos. Incluso en proyectos de desarrollo de software, una empresa desarrolla otra prueba. En construcción, unos construyen y otros hacen prueba independiente. Sistemas de calidad, también, más o menos se ha propuesto en el IDSC. Ahora, si esos sistemas tienen un nivel mayor, es decir, decíamos ISO 17024, vamos a inspirarnos en algunas cosas importantes, pero si hay alguien que ya tiene la ISO 17024, creo que no sería bueno que el sello de calidad sea solo pasa o no pasa, lo tienes o no lo tienes, sino que como cuando se hace una evaluación, pues incluso de un automóvil y no sé qué, pues te pongan alguna información extra, si realmente eso al ciudadano le ayuda a elegir o a entender las cosas. Que los certificados personales, y esto lo ha comentado María Jesús, tengan gran información. Exactamente las competencias, niveles, módulos que se han examinado, la versión de Digicom, el mapeo exacto, la fecha y el contexto técnico. Entonces, en algunos casos, esto podría evitar que oficialmente pongamos una caducidad de 3 años, por decir algo, porque si te dicen, no, es que lo hice con, voy a decir algo, Windows XP, pues bueno, pues como que ya no me vale mucho, no sé. Batches, blockchain, lo que sea para que sea ágil, pero a la vez seguro. Niveles. Otra vez, lo siento, pero somos profesionales de informática, insistimos en que hay que tener mucho cuidado con esto. Y también estandarizar, no en el sentido formal de estándar, pero sí que esté muy claro por lo que decíamos antes o lo que decía María Jesús, que no tengamos la sensación de que sacar el certificado en Estonia es más fácil que en España, por decir algo. Entonces, que todo esto está claro. Y termino ya, y esta es la última diapositiva, pero al final
es útil esto de evaluar o certificar, o nos podíamos quedar con pequeñas autoevaluaciones y cosas de este tipo? Pues me temo que el mercado y en general la sociedad sí lo está pidiendo, como decía María Jesús también, como los idiomas, ¿no? ¿Tener un B2 te garantiza todo? No, pero es una información para el empleador o para la universidad, para mandar a alguien de Erasmus, etcétera. Y en efecto, percepción frente a realidad. Sí se han hecho estudios y nos declarábamos el 85% que estábamos en ese nivel medio alto y solo el 34% lo demostraba en la prueba real. Esto pasa con aquello de nivel medio de inglés, ¿no? Que es como no decir nada. No hay nativos digitales y es una falacia que yo he vivido personalmente y lo cuento muy, muy rápido. En un momento dado estaba en una entidad en la cual había específicamente algunas asignaturas en todas o en muchas de las carreras sobre estas competencias digitales. Y alguien dijo, esto ya no hace falta, porque los chavales ya llegan sabiendo. Así que lo vamos a quitar. Cuando, claro, se me cabrearon un poco porque cuando yo les dije, oye, ¿por qué mantienes las de inglés? Si los chavales ya llegan. Y me decían, no, pero es que las competencias digitales, el de economía les enseña la Excel. Digo, pues que le enseñe también el inglés. Y ya no les gustó la idea. Bueno, y por último, tenemos que ser conscientes de algo. Ahora mismo Digicom no se menciona en las ofertas de empleo. No iba a poner aquí unos ejemplos, pero creo que todos lo sabemos. Ni siquiera la mayoría de las certificaciones, incluso, a ver, las regionales que tenemos en España, es porque algunas están vinculadas a la autoridad correspondiente, sobre todo para empleo público normalmente. Pero no suele ser algo que estás viendo ahí en los portales de empleo. Y este va a ser un reto, convencer a los empleadores reclutadores que esto sirve para algo y que sirve para algo porque realmente demuestra algo o aporta algo. Entonces, no existe la mentalidad. Pero podríamos decir, bueno, pero es que en profesionales de informática se ha resuelto todo. Tenemos certificaciones y la gente. No, sinceramente no. Y hemos hecho algunos estudios. En 2015, la última fecha donde había un catálogo de todas las certificaciones, había más de 2.300 de más de 160 proveedores. ¿Creéis que le sirve a algo, a alguien, a un reclutador todo esto? No. De hecho, los propios profesionales dijeron, las certificaciones sirven, pero solo cuando tienes una cualificación por otros medios, educación reglada, por ejemplo, y ya te especializas en algo y eso ya te lo reconoce. Bueno, y yo ya termino. Si en algún momento estáis aburridos, queréis leer algo para dormir, tenéis insomnio, os dejo un par de artículos que escribí para el SEPE sobre competencias digitales y empleo digital. Y bueno, pues deciros que eso, ahí estoy yo y mi perfil de LinkedIn. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Luis.